¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, @Ricardo lo dice en las redes sociales y hoy en esta entrevista especial tengo el placer de compartir con la diputada activista LGBTQ, abogada, profesora Tamara Adrián. Bienvenida. Gracias Ricardo por esta oportunidad. De nuevo nos vemos por acá en Washington. Nos vemos nuevamente la cara. Bienvenida a Washington, D.C. Ahora está la profesora acá precisamente asistiendo a una conferencia anual de liderazgo de personas LGBTQ electas que pues anualmente vienen a participar en esta conferencia acá en Washington, D.C. La última vez que nos vimos, recuerdo que era 2017, en el marco de la misma conferencia. En aquel momento hablamos. Ya han pasado ya unos cuantos años, 4 años por lo menos desde aquel momento. Profesora, ¿qué diferencia hay de la conferencia de 2017 a esta de 2021 en términos de avances en materia de representación en cargos políticos de la comunidad, de derechos? ¿Qué progresos ha visto en estos años? Muchos progresos. Fíjate que para cuando yo vine aquella vez, creo que era la única diputada trans electa y en Estados Unidos había candidatas. Desde entonces hasta ahora, en el caso de México hay 2, en el caso de Brasil hay varias, y así, ha habido elecciones, ha habido mujeres trans electas, ha habido hombres gay electos, ha habido mujeres lesbianas electas, personas bisexuales abiertamente electas, y hoy por hoy hay más de 1000 personas electas abiertamente LGBT en la región americana, desde Canadá hasta Argentina. Entonces, me imagino que esto es visto como un progreso. Cuando yo la entrevisté en 2017, recuerdo, había ganado, era el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Pasaron estos años con el presidente Trump al poder y la verdad es que la política en Estados Unidos se radicalizó, y yo siempre lo decía por mis redes sociales. Recibí muchas críticas de venezolanos, eso que hacen llamar magasolanos, porque la verdad es que a veces los apoyos políticos son porque, bueno, realmente son automáticos, porque, bueno, simplemente yo apoyo a esta persona porque yo creo que es lo que está en contra de la izquierda, y mi país está una izquierda extrema y está gobernando una izquierda extrema, ¿no? Pero entonces apoyo a Trump, porque parte de la izquierda está en el Partido Demócrata, a pesar de que hay muchos demócratas moderados, como lo es el mismo presidente Joe Biden. Entonces, sobre ese tema político, profesora, ahora hay un nuevo gobierno acá, el gobierno de Joe Biden, después de tanta controversia, después de tanta pelea y desestabilización institucional para que pudiera llegar al poder Joe Biden. ¿Qué diferencia hay en términos de avances LGBTQ, derechos humanos enfocados a la comunidad LGBTQ, en comparación con esos años que vivimos aquí en Estados Unidos con Trump? Mira, durante los años de Trump hubo regresos y backlashes importantes en materia de derechos de las personas LGBT, particularmente de las personas trans. Y en este orden de ideas se trató de eliminar toda la protección a las personas LGBT. No se logró totalmente, por ejemplo, revertir el matrimonio igualitario, aunque hubo intenciones a través de la Corte Suprema, revertir el tema del aborto, revertir los derechos de las personas trans, el tema de salud. Parte se restableció durante el gobierno del señor Biden y se ha logrado hacer de nuevo un ejercicio de visibilidad. Por ejemplo, la almirante Levin, doctora, que es viceministra de Salud en los Estados Unidos y además ratificada por el Congreso como almirante de Estados Unidos, la participación de personas en temas de visibilidad que incluyen dentro del gobierno a mi amiga Jessica Estern como enviada especial en materia de derechos LGBT, y sobre todo el rol de las embajadas a nivel global. Nosotros en Venezuela no tenemos una embajada en este momento de los Estados Unidos, pero todos los países
que tienen embajadas ven cómo durante el tiempo de Trump no recibieron ningún apoyo para el tema LGBT y cómo se vuelve a tener entonces ahora un apoyo para la visibilidad de los derechos de una población que lo que pide es derechos iguales y visibilidad. Si tú vas, por ejemplo, a un país cualquiera y pides las estadísticas de cuántas personas mayores de 50 años hay, de cuántas personas en pobreza hay, de cuántas personas con discapacidad hay, de cuántas personas que están en tal situación hay, vas a encontrar las estadísticas en la mayoría de los países, no en Venezuela porque allá están secretas o no las tenemos. Pero si tú pides en cualquier país cuántas personas LGBT hay para establecer una política pública, no la hay esa estadística, por lo que la visibilidad de la comunidad es importante a los fines de servir de base justamente para esas políticas públicas que en muchos países están ausentes y sobre todo en el tiempo de la pandemia. ¿Qué se le dice a esas personas que usted en otras entrevistas que le he hecho yo ha llamado fundamentalistas, ¿no? Que hasta digamos que han tenido una lucha para revertir estos derechos de la comunidad LGBTQ, que al final de cuentas estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Porque si nos vamos a algo más, a lo más fundamental, son derechos humanos, ¿no? Aquellas personas que quizás, porque he visto mucho en las redes sociales y ya vamos a tocar un tema en cuanto a en materia de representación con lo que pasó con el universo de DC y la historieta del hijo de Superman, que es bisexual, por cierto. Pero yo, tomando esa retroalimentación en las redes sociales, obviamente muchas personas apoyando sobre esto como un avance, ¿no? Pero veo otras personas que, más que tener argumentos, estamos hablando de una especie de miedos irracionales, ¿no? Cuando realmente, como lo decíamos anteriormente y lo ha dicho usted reiteradamente, estamos hablando de derechos humanos. ¿Qué decirle si tuviera hoy que Tamara Adrián hablarle a esas personas sobre qué motivos hay para que esas personas no se sientan atacadas? ¿Qué motivos hay? ¿Cuál es la justificación para que esas personas no sientan un miedo irracional? ¿Qué motivos hay? ¿Cuál es la justificación para que esesas personas entiendan que estamos hablando de igualdad, como cuando hubo luchas por otras luchas sociales como la abolición de la esclavitud, o que usted misma lo ha dicho en otras entrevistas, o como incluso la conquista de los derechos de la mujer a lo largo de la historia? Sí, lo que pasa es que ninguno de esos avances va sin eventualmente resistencias. Y esas resistencias generaron, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hasta una guerra civil. El tema de justamente la abolición de la esclavitud generó una guerra civil en los Estados Unidos y que generó cualquier cantidad de muertos y cuyas secuelas se continuaron y se han continuado a lo largo de la historia. De tal manera de que para nosotros que estamos en la actividad de defensa de los derechos para todas las personas, iguales para todas las personas, entendemos que hay personas que se niegan a los avances que han habido a lo largo del tiempo, porque en el fondo están negando la igualdad de las mujeres, están negando la igualdad de las personas de distintas etnias, de distintas religiones, de distintas orientaciones sexuales o identidades de género, las personas con discapacidad, los adultos mayores, están negándole igualdad de derechos y dignidad igual a un número de personas. Y quieren, bueno, no lo sé, es quizás miedo a enfrentarse con sus propias angustias. Se les ha convencido de que solo ellos, que forman parte de ese pequeño grupete, son los que detienen la verdad y los que por mantener en su mano la verdad absoluta, pueden entonces regir la vida de los otros y despreciar a los otros para desplazarlos del poder político y del poder económico y del poder social. Eso, en el fondo, es lo que subyace en todos estos ejercicios de crear clubes de poder. Y cuando estamos hablando de esto, es muy difícil muchas veces cambiar esas mentalidades. Los nazis existen todavía en Europa, solo que están prohibidos organizarse como partido.
existen también en muchos países, aquellos que creen en las extremas derechas violentas de negación de derechos. Y te voy a decir algo, tienen derecho. Lo que pasa es que no tienen derecho a usar esas creencias para negar derechos a otras personas. No pueden ejercerlo. Es decir, una persona, por ejemplo, que sea nazi y venga un judío a pedirle trabajo, no le puede negar ese trabajo por el hecho de ser judío, porque estaría violentando las leyes de igualdad y las leyes de igualdad de oportunidades. Entonces, ¿dónde queda el límite de esos fanáticos? En que quizás vociferarlo, quizás decirlo, y por eso es que las redes se convierten en un ecosistema muy tóxico. Yo procuro ya ni siquiera leer las respuestas a los Twitter, porque muchas veces están llenas de odio, pero de odios, como tú decías, irracionales, de un miedo a que te quiten el poder sobre algo que tú no sabes que estás dominando, pero crees que dominas. En ese sentido, profesora, ¿cuál es la vía? Porque también recuerdo yo que ya estamos hablando del año 2014, cuando la entrevisté por primera vez en Venezuela, estamos hablando ya 6, 7 años atrás, usted me decía que en 10 años se veía en un rol de celebración, porque era la visión que usted tenía para ese momento, porque yo le hice la pregunta y se la repetí también en el 2017, que usted se formulara una pregunta y usted dijo, bueno, ¿cómo me veo yo en 10 años? Bueno, celebrando, que con muchas conquistas, ¿no?, de la comunidad LGBT. Pero esas conquistas me imagino que tienen que ser celebradas a la medida en que se vayan conquistando espacios, pero también, profe, encontrando la manera de hacer entender a las personas que se trata de igualdad, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle ver a esas personas que se trata del bien común, ¿no? Que estamos hablando de un bien común y de derechos fundamentales en el que podemos coexistir personas que, como usted misma lo dijo en esa primera entrevista, la recuerdo en 2014, bueno, te gustan los gatos, me gustan los perros, me gusta el negro, te gusta el blanco, te gusta en términos de preferencia, y que no te tienes que sentir atacado porque que a ti te tienen que gustar los gatos, porque a mí me encantan los gatos y yo tengo 10 gatos en mi casa. ¿Cuál es la vía, profesora? La vía es la educación, pero es lento. El cambio es lento. En algunas ocasiones recientes he terminado entrevistas diciendo una pregunta, en que se parece una biblioteca a la mente de las personas. Entonces, un libro de una biblioteca a la mente de las personas, en que ninguno de los dos sirve para nada si no se abre. Y creo que es lo que sucede. La gente se queda encerrada en determinados prejuicios, en determinadas enseñanzas, y no se abre a la inmensa variedad de pensamientos que existen en el mundo. Resulta que no hay dos personas iguales en el planeta Tierra. Y si no hay dos personas iguales en el planeta Tierra, tu misión es convivir con la diferencia. Pero aquellos que pretenden que la diferencia no existe, o que cuando existe la invisibilizan o la niegan, bueno, están condenados eventualmente a vivir dentro de esa burbujita que se crearon y a sufrir golpes duros cuando eventualmente se les rompe esa burbujita donde vivían. Recuerdo, por ejemplo, una persona que estaba totalmente en desacuerdo, con el matrimonio igualitario. Una persona abogada en Venezuela, y decía, no, ¿por qué no? Bla, bla, qué sé yo. Y entonces en algún momento cambió de opinión, y fue porque su hija se casó con una mujer acá en Nueva York. Y entonces tuvo que cambiar su visión. A lo mejor no hubiera cambiado, a lo mejor la hubiera execrado y no le hubiera hablado. Entonces habla un poco bien de esta persona en el fondo, porque hizo prevalecer el amor y el respeto por la hija sobre aquellos prejuicios que tenía, y lo superó. Un poco abrió el libro, abrió la mente. Pero a veces tienes que enfrentarte de manera personal a eso. Pero mientras ves el abstracto, la idea general, dice, no, yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Bueno, yo te diría otra vez, por ejemplo, dentro de mi prejuicio, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio de un hombre de 80 años con una niña de 20 o de 18. Pero a lo mejor viendo
te digo, nunca me ha pasado, pero a lo mejor en alguna circunstancia puedo llegar a entender que eso sí puede ocurrir, sobre la base no del interés, sino del amor. Y a lo mejor no me lleva una sorpresa de romper mi propio prejuicio, pero te digo, probablemente yo también, y todo el mundo tiene los prejuicios, todo el mundo tiene, pero todo el mundo tiene la capacidad también de superar sus prejuicios, pero para eso tienes que estar dispuesta a romper el piso que tenías de certezas y a reconstruirlo sobre la base de nuevas certezas. De nuevo, abrir tu mente a eso que es la maravillosa diversidad humana. Y que también, como lo ha comentado usted, las verdades cambian, ¿no? O sea, usted ha dicho que no hay, las verdades no son absolutas y quizás en el transcurso del tiempo, ¿no? Eh, y quizás tendrá que ver, profe, con normalizar el amor, la igualdad, la tolerancia. Eso no está Sí, normalizado. los tiempos cambian, es decir, que son absolutamente religiosos te dicen, pero Dios no cambia. Yo te digo, y tú sigues pensando en que Dios estaba de acuerdo porque la Biblia lo habla con la esclavitud o con la subordinación absoluta de la mujer. Entonces, estos dichos que están en los libros sagrados están recogidos por hombres que interpretaron, si realmente tenían esa comunicación divina, interpretaron con su mente humana cualquier vestigio de lo que quedaba de divinidad y lo transformaron de acuerdo con el contexto social que veían. Y entonces estamos en presencia de una evolución en todo lo que tiene que ver con las costumbres en el mundo. Hoy, si tú dijeras que vas a llevar a alguien a la esclavitud, hay situaciones de neoesclavitud, pero a la esclavitud que existía en el siglo XIX, solo hace 150 años, hoy en día cualquier persona te diría, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pero quizás te encontrarías con algunos que todavía sueñan en reeditar la esclavitud. O que la iglesia dijera que va a volver a la Inquisición, va a volver Sí, a esta altura de también. la vida. Pero precisamente estaba yo en iglesia, en la Basílica Inmaculada Concepción, aquí en Washington, D.C. hace poco, y se lo conté vía Twitter a la profesora. Y fui testigo de cómo algunas personas se pararon de la misa porque el padre que estaba en ese momento, debo decir que hay otros padres que son más abiertos, ¿no? Pero ese sacerdote estaba, vamos a decir, atacando a la comunidad LGBT, el tema del matrimonio que solo debería ser entre hombre y mujer, atacando a los divorciados. Y entonces hay gente como que ya ha tomado esa conciencia de que, bueno, el padre no es el que me representa, yo creo en Dios y esta es mi fe y punto, Sí. ¿no? O sea, y que, Eso me pasó a mí también. Hace algunos años yo iba, ya tantos, ya tiene veintitantos años, pero iba a bautizar a un niño. Entonces, en aquel tiempo, hace veintipico de años, recuerdo que había que hacer el curso para ser padrino. Y entonces, para los padrinos y las madrinas, los padrinos. Entonces me voy a la iglesia en Caracas y el padre empezó con más o menos eso mismo, que toda esta cantidad de gente que iba a ser madrina o padrino, muchos de ellos no deberían serlo porque eran divorciados, porque eran no sé qué. Y se paró también la mitad de los que estaban en ese grupo. Y no se dan cuenta esos fundamentalistas que si continúan así, básicamente lo que va a suceder es que van a entrar en la iglesia esos oficiantes del culto. Digo oficiantes porque puede ser del culto X o del culto Z. Algunos pueden ser más o menos, no sé, pueden ser los curas, pueden ser prevísteros, pueden ser pastores, pueden ser lo que sea, no importa, ¿no? Un oficiante del culto. Entonces se van a encontrar un buen día que llegan a esa iglesia, a ese templo, y no se van a encontrar nadie, lo único que van a escuchar es el eco de su propia voz. Hay alguien aquí, no va a sonar más nadie, porque todo el mundo se habrá ido y habrá encontrado ese Dios interior probablemente. no, pero hablando de avances y representación, profe, hace poco salió a la luz pública la decisión del universo de DC, esta compañía de cómics, que decidió lanzar a una historieta que realmente comenzó a producirse en el año 2015 y es el hijo
de Superman, de Clark Kent, ¿no? Es John Kent, este hijo de él decidieron ellos hacerlo bisexual y que se enamorara como su padre, en vez de esta vez de una reportera, de un reportero, ¿no? Entonces, claro, vamos a decir que duplicaron o replicaron vamos a decir, la trama amorosa, porque bueno, se enamora de un reportero también, pero ahora lo hacen con esta diferencia, que es bisexual. Eso causó, bueno, polémica, la gente se quejó de que cómo iban a cambiar. Primero muchas personas criticando el hecho de que supuestamente ya era Clark Kent, que iba a ser bisexual, que ya no era heterosexual, sino sabiendo que, sin saber que era el hijo, ¿no? A pesar de que representa al nuevo Superman, a ese Superman joven, a ese relevo, ¿no? Que creció, según esta historieta, en el seno de una familia tradicional, pero que con un amor incondicional, y que bueno, ahora aparecen estas historietas que pues, posiblemente en el futuro aparezcan en la pantalla grande también, pero como bisexual. ¿Cómo ve usted esto en términos de representación? Porque el universo DC había tenido otros personajes de la comunidad, pero no tan importantes y tan representativos como Superman. Por eso quizás movió tanto el piso, ¿no? Sí, yo lo primero que diría es que los fundamentalistas pretenden seguir invisibilizando la existencia de las personas LGBT. Las personas LGBT representan cualquier porcentaje en todos los países idénticos, no aumentan ni disminuyen porque el ambiente sea más difícil o menos difícil. No, bien, no cambian. Es decir, tú no te vuelves gay porque el ambiente sea más, o lesbiana o bisexual o trans, porque el ambiente sea más abierto o más cerrado. Por lo Existe que dicho antes, el rayo un rayo, sí, un rayo homosexualizador, eso no existe, esa palabra no existe. Lo que sí existe, sin duda alguna, es que las personas LGBT somos hijos e hijas de personas heterosexuales hasta ahora, porque solo desde muy reciente data ha habido hijos e hijas de personas LGBT. Y esos hijos de hijas de personas LGBT demuestran que la homosexualidad no se pega, así como la heterosexualidad no se pega. No se pega de esas familias. Entonces, el señor Clark Kent tuvo aparentemente un hijo con Lois Lane y ese hijo puede haber sido bisexual y se dio a la tarea de hablarlo públicamente, porque es que en el pasado lo que se hacía era ocultar que tú eras una persona LGBT, porque se exponían las personas a sanciones sociales e inclusive legales. En la medida en que se entiende, se llega a eliminar las leyes que condenan a la persona inclusive a la muerte. En la medida en que eventualmente hay apertura social, las personas abren su mente y dicen yo soy abiertamente una persona LGBT. Eso les duele mucho a las personas fundamentalistas porque pretenden negar eso. Pero esa es la verdad, es decir, ¿cuántas personas LGBT hay? Bueno, The Williams Institute dice que abiertamente se identifican como personas LGBT en Estados Unidos 6. Casi 7% de la población. No se sabe cuántos otros no lo dicen ni pública ni privadamente dentro de sus respectivos closets. Entonces, vamos a decir que son 6, vamos a hablar que son 10, vamos a ver lo que sea. Hay otros estudios que hablan de hasta el 30 y tantos %. Pero no importa cuántas personas sean, las personas LGBT existen y como insisto, no se pega, no se hereda, no se contagia, no se imita. Simplemente se descubre. Y se descubre muchas veces con mucho dolor. Mucho dolor porque ser una persona LGBT en un ambiente homófobo no es fácil. Y eso implica pasar por un duelo, el reconocer que eventualmente tienes una diferencia con respecto a los otros y eso te expone a reacciones homófobas o reacciones transfóbicas, a exclusiones, a peligros. De la misma familia, de los grupos sociales, en los colegios. Entonces nadie en principio quisiera ser una persona lesbiana, gay, bisexual, trans o intersex. Nadie lo quisiera. Pero estamos. Y tienes dos opciones. O lo callas y mueres en vida, o lo dices y puedes empezar a vivir.
Sobre su canal bisexual en particular, yo quisiera que usted me dé su perspectiva, quisiera saber cuál es su punto de vista sobre el tema de la bisexualidad, porque mucho se ha dicho que los bisexuales, o quizás no mucho se ha dicho, poco se ha dicho, diría yo, que los bisexuales, quizás una de las comunidades que es la oculta dentro de la LGBT, porque recibe críticas tanto de la misma comunidad como de los héteros. Entonces, es una comunidad que dice, no, la bisexualidad es vista por mucho como una etapa de transición, pero he escuchado podcasts y he visto entrevistas y conozco personajes públicos, como decía Jaime Bailey, por ejemplo, que pasó por un estadio gay y luego terminó aceptando la bisexual y está ahora con una mujer, ¿no? Entonces, o sea que no siempre tendría que ser transicional. ¿Cuál es su perspectiva sobre esta preferencia? Yo te voy a decir algo que creo que no he dicho en ninguna entrevista antes. Yo creo que la bisexualidad es natural, que todos los seres humanos nacen naturalmente bisexuales y que solo en la medida en que desarrollan otras formas de ver el mundo empiezan a generar preferencias y eso se logra a través de la vista, del oído, del gusto, del tacto, de los sentidos en tu relacionamiento. Entonces empieza a ver qué persona te gusta más. Si hay dos hermanos, probablemente, y son heterosexuales, probablemente el tipo de mujer que le guste a uno no le gusta al otro. Si son gay, el tipo de hombre que le gusta a uno no le guste al otro. Porque cada quien va desarrollando un gusto por un determinado tipo de personas. Y en el fondo, la bisexualidad no es sino esa búsqueda de esas preferencias que se existen y puede ser que en algún momento tú digas tengo más preferencia por este sexo que por el otro o puedes estar en esa etapa en la que de manera consciente buscas esa felicidad en cualquier persona que cumpla porque además, si vas a darte cuenta que independientemente de que la persona sea bisexual desde el punto de vista de las cualidades de la persona, esas van a corresponder. Es decir, sea en un hombre o una mujer, cuando tú generas unas preferencias sobre qué te gusta. Te gusta que la persona tenga tal cualidad, tal calidad, que haga tal cosa, que le gusta, para tener cosas en común, probablemente. Y te vas a encontrar que esas escogencias tienen muchas veces que ver con los mismos gustos. Y más allá del sexo de las personas, lo que están buscando es exactamente la misma comunidad de intereses, la misma comunidad de gustos o aquello que eventualmente nos enriquece. Y en este caso de la bisexualidad, que usted dice que las van en un proceso de exploración y van decantando. No todas las sexualidades. Lo mismo sucede con las personas. Lo que quiero decir es que las personas que dicen que solamente son heterosexuales simplemente están negando esa diversidad natural que tuvieron y que probablemente si se hubieran cuestionado en algún momento y hubieran abierto su visión, hubieran pasado a esa exploración más amplia. Y hubieran terminado a lo mejor siendo heterosexuales exclusivamente o homosexuales exclusivamente o manteniéndose en esa visión más amplia de la sexualidad. Sí, le pregunto porque, y ya con esto cierro, porque dentro de las críticas y comentarios, en esa exploración muchas personas se confunden y piensan que esa exploración tiene que ver con promiscuidad y también hablan de la sexualización, en este caso, sexualizaron la historieta, sexualizaron la historia, sexualizaron. ¿Qué le responde a esas personas? Bueno, no estaba sexualizada con Lois Lane, pregunto. En los años 90 se hicieron estudios, en Venezuela lo hizo el doctor Bianco, sobre la reacción erótica. Entonces, el estudio era básicamente tú le tapabas los oídos y los ojos a una persona y otra persona lo excitaba sexualmente en la piel. Y la reacción sexual, generalmente era con hombres, ¿no? La reacción de erección se producía de manera idéntica si la persona que hacía el toque era mujer o era hombre, independientemente del color
de la piel o del aspecto físico, pero resulta que cuando tú le abrías los ojos a la persona, lo que traía como visión le impedía reaccionar ya si esta persona no caía en el estereotipo que él había creado como objeto de deseo. O sea que, por ejemplo, con una persona que sobre la cual nunca hubiera visto o se hubiera fijado, reaccionaba igual que con aquella persona que sí caía dentro de los estereotipos. Porque el proceso de reacción erótica no tiene nada que ver con los otros sentidos que son los que te llevan a decir, esta persona me gusta más porque me gusta el sonido de la voz, porque me gusta el color de la piel, porque me gusta el tamaño, porque me gusta la sonrisa, porque me gusta cómo habla, me gusta cómo piensa, pero son todos otros procesos. Pero el proceso de reacción erótica se produce independientemente de esos otros obstáculos que impiden la reacción erótica. Profesora, muchísimas gracias por su tiempo, por esta conversación, que sin duda alguna lo que quería era llevarla a un plano más de conversación, ¿no? De hablar algunas cosas en cuanto a progreso, avances y estatus actual y conocer por supuesto su perspectiva, que siempre es muy valiosa para mí. A todos los que han pues visto esta entrevista, les invito a que la compartan, denle like, compartan con sus amigos, familiares y comenten por supuesto en las redes sociales. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva, @Ricardo lo dice, y será hasta una próxima oportunidad.